todas y todos. Hoy veremos la clase 14 de este curso de las musas en el arte. La escultora francesa Camille Claudel. Camille vivió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Tuvo un talento excepcional para hacer esculturas. De hecho, aquí estamos viendo una de estas esculturas. Y además de su obra genial, ha trascendido por la relación personal, amorosa, artística que tuvo con el famoso escultor francés Auguste Rodin. De hecho, fue su musa. Se considera que la vida de Camille Claudel fue trágica porque vivió una serie de acontecimientos que afectaron su salud mental, emocional, física. Y hoy tendremos la oportunidad, eh, pues en esta hora, de empezar a conocer la vida y obra también de esta gran artista. Así que empezamos aquí. Esta fotografía que estoy señalizando es la más conocida de esta musa artista. Artista musa, más o menos tenía 20 años, es la más conocida como les decía, pero hay varias fotografías que iremos viendo. Como esta de la derecha, aquí Camille tenía 14 años, fíjense qué pensativa, una mirada de jovencita muy adentrada en sus pensamientos, pues decidida, aunque aquí se ve pues su juventud, ¿verdad? Camille Claudel nació un 8 de diciembre de 1864. Fíjense, la clase anterior estudiamos a Suzanne Valadon, que nació en 1865, o sea, son contemporáneas. Y nació en Fer-en-Tardenois, en Francia, y falleció a los 78 años en 1943. Camille fue hija de Louis Prosper Claudel, quien era un funcionario que llevaba el registro de hipotecas en varios pueblos. De hecho, en la infancia de Camille se mudó a varios pueblecitos. Y de Luis Atenés Cerveau, una mujer con un sentido moral muy fuerte, muy dura en su forma de ser. Digamos que Camille creció dentro de una familia burguesa de clase media provinciana. Tuvo dos hermanos, uno muy famoso, Paul Claudel, 4 años menor que Camille, quien fue un diplomático y poeta francés, y tuvo otra hermana también menor llamada Louise, que también ella sí era de un carácter, como vamos a ver, más sumiso, y digamos que de los 3 hijos fue la única que hizo feliz a su mamá, porque tanto Camille como Paul le sacaron canas verdes a su madre, ¿no? Entonces fue la mayor. Desde jovencita mostró un carácter muy decisivo, muy independiente, y tuvo cercanía con el arte a través de la arcilla del barro, que aquí les estoy señalando, la arcilla roja, porque pues en las áreas donde ella habitó había construcciones que hacían las tejas de los techos con arcilla roja, de tal manera que ella utilizaba esa arcilla para jugar. Modelaba figuritas que después, bien lista, llevaba al horno familiar a quemar, y estas eran sus primeras esculturas. Su papá, fascinado al ver que tenía talento al modelar la arcilla, la siguió impulsando. A su mamá no le hacía nada de gracia todo eso de ensuciarse y de estar utilizando pues juegos que no eran lo tradicional. Tenemos esculturas más o menos desde que ella tenía unos 15 años, anteriores, porque ella quemó obra desde los 12 años, no se han conservado.
Esta que vemos aquí a la izquierda se llama Bismarck. Es un retrato, un busto del político alemán del siglo XIX creado por Camille Claudel cuando tenía 15 años. Ya estaba bastante adentrada en el proceso del modelado de la arcilla y hasta llegar al bronce, que es todo un proceso artístico. La escultura no solamente es la talla en piedra o en mármol con un cincel, sino que lleva varias etapas. Lo podemos ver en la historia de la escultura, sobre todo con Michelangelo Buonarroti. Se utilizaban bocetos tanto a dibujo como en barro, pequeños bocetos de las esculturas que después se terminarían o en mármol o en bronce, previo un proceso a través del modelado en yeso. Y pues desde los 12 años, Camille tuvo esta fascinación por todo este proceso artístico, por todo este proceso de transformación de la materia. Imagínense esta pequeña que aplastando con las manos el barro, se da cuenta que poniéndolo en el horno adquiere una gran dureza y que puede representar a su hermano, a su hermana, a su mamá, a su papá, a la servidumbre, a sus amigas. Y según cuentan en sus biografías, que pues ya hay varias, tanto sus hermanos como sus amistades, sus amiguitos, hasta huían de ella porque el juego consistía en ponerlos a amasar la arcilla, porque la arcilla, el barro, necesita tener cierta consistencia, entonces se amasa, y Camille, bien lista, ponía a sus amiguitos ahí a amasar la arcilla para después ella poder trabajarla muy bien. Ya más o menos tienen idea por qué. Pues Camille Claudel es una de las artistas, mujeres artistas del siglo XIX que más se han estudiado hoy en día. Aquí en medio estamos viendo otra de las obras de Camille Claudel, La vieja Helena, creada en 1882. Es un bronce que mide 28 centímetros que se encuentra aquí en el Museo Camille Claudel en Nogent-sur-Seine, aquí viene el nombre, y que es una de los pueblos donde vivió Camille Claudel y que es tan importante este pueblo porque ahí conoció a Alfred Boucher y a Paul Dubois. Alfred Boucher, como ya les había comentado, fue su primer maestro de escultura y Paul Dubois era el director de la Escuela de Bellas Artes en París y ellos dos fueron maestros y guías de Camille y fueron los que la motivaron no solamente a seguir practicando la escultura porque le vieron muchas facultades, sino que también le cimentaron la idea de irse a París para estudiar en forma esta profesión, porque en París ya empezaba a haber un cambio en las escuelas, en las academias de arte, y ya empezaban a admitir a mujeres. Entonces eso fue algo importante para la carrera escultórica de Camille. Y aquí tenemos a la derecha una fotografía de Camille ya a los 18 años con una amiga y una compañera llamada Gita Teurietti. En este entonces vamos a ver que en la vida de Camille había varias mujeres acompañándola, de estudiante, de aprendiz en sus primeros años de carrera, alguna que otra francesa, varias inglesas, porque ya les había comentado en las clases anteriores, cuando vimos, por ejemplo, a Susan Valadon, París era la metrópoli del arte y ahí es a donde acudían todos los que querían convertirse en artistas. Fíjense en esta grandiosa pieza, se llama Torso de mujer en cuclillas, hecha por Camille Claudel
en particular esta pieza es un yeso patinado creado en 1884, pero a partir de la pieza en yeso se hacen moldes y después se pueden crear bronces. Entonces, de esta pieza tenemos esta que está en yeso y hay algunas otras copias en otros museos en bronce. ¿Mm? Mujer en cuclillas o torso de mujer en cuclillas fue realizada por Camille cuando tenía ella 20 años. Aquí podemos ver el dominio de la anatomía humana, en este caso de la anatomía de la mujer. Acuérdense que Camille ya hacía piezas en bronce, en barro desde los 12 años. Acudió a la Academia Colarossi ya con técnica, porque había tenido a su maestro particular, Alfred Boucher, y de niña también tomó clases de arte. Entonces ya tenía dominio de las bases que piden para la escultura, ¿no? Que es el dominio del barro, el dominio del yeso, el dominio de las técnicas de fundición, la talla en piedra o mármol y el conocimiento de la anatomía.